Y mi viejo cantaba y tocaba la viola, componía. Mi abuela tocaba el piano y era profesora de piano de barrio de esa época. Después, bueno, tuve un segundo papá que también es baterista y músico también. Así que bueno, digamos, la música estuvo siempre, siempre dando vuelta por ahí. Si tengo que decir un comienzo donde la música me interesó, porque hay muchas veces que la familia puede estar llena de profesionales en algo y a uno no interesarle ninguna de esas profesiones. La primera vez que la música me flasheó fue, bueno, con Beatles, ¿no? Me acuerdo que el primer tema que cantaba todo el día en inglés a nata, porque tenía 6 años, era Ticket to Ride. Y creo que de ahí fue como el primer enamoramiento o recuerdo de enamoramiento que tengo con la música. Coro en el colegio, estudié guitarra, mi viejo me intentó enseñar a tocar la guitarra, mi abuela intentó enseñarme a tocar el piano, mi otro viejo me trató de enseñar a tocar la batería, pero me fui acercando de distintos lugares, más que a la música en sí, siempre me sedujo el sonido como un elemento, digamos, narrativo y alquímico, ¿no? Como una cosa de poder experimentar con los sonidos y tomarme a los instrumentos musicales más como una máquina generadora de sonidos que como una cosa concretamente musical, ¿no? Y bueno, por curiosidad me acerqué ya cuando era adolescente a un amigo que vivía en el barrio, que terminamos siendo muy amigotes, que era luthier, y para mí era un flash ir al taller de él, aprender sobre los instrumentos, pero desde la madera, desde desarmarlos, desde lijar y sentir el olor a la madera, aprender las cualidades acústicas de los distintos elementos y bueno, y empezar a ver un desfile de músicos que me volaron la cabeza. Yo en esa época era un adolescente y ahí, en lo de Alejandro Rubio, que era el luthier venía Cerati, Zeta, Ulises Butrón, el Flaco Spinetta, Guillermo Arrón, Marcelo Torres y bla bla, o sea, era un lugar, María Gabriela de Pumer, conocí un montón de gente siendo un pibe que las tenía ahí charlando y tomando mate y hablando de la vida, escuchándolos contar anécdotas y verlos en su relación con el instrumento. Es una cosa muy, muy linda ver qué le pasa a un músico cuando le desarman la guitarra o le pegan un martillazo para acomodar un traste. Es un momento de mucha desnudez y de mucha sensibilidad del músico. Y bueno, los conocí en ese marco siendo muy pibe y bueno, y con el amor a la madera y a lo que tiene que ver con esta cosa mecánica. Estudié industrial en el colegio y aprendí electrónica y después sumé también la electrónica a esta cosa de trabajar el sonido, no solo desde lo acústico, sino ya lo que tiene que ver con el sonido, con grabar, con procesar, con la computadora como una herramienta impresionante para procesar, que ahora es normal y todo el mundo nace ya sabiendo que las computadoras se usan para eso, pero cuando yo nací las computadoras no existían en casa, en los hogares, y bueno, y pude vivir todo ese desarrollo, digamos, cuando la primera computadora hizo música, la primera computadora, hablo que accesible al público común, digamos, hizo música, yo tuve una y empecé a desarrollar, y sabía electrónica, y sabía programación, y había estudiado música, entonces tuve una digamos, libertad y una fascinación porque el proceso lo vi delante de mis ojos y de alguna manera en lo que es el ámbito local argentino pude ser parte. Escribí un libro en su momento que lo editó la editorial Ricordi sobre lo que es MIDI y bueno, después al aprender sonido, al saber electrónica y en la Argentina no había lugares para estudiarlo, fue todo así de pulmón y de autodidacta. También fui como docente de muchos músicos consagradísimos y que querían acercarse a la electrónica, cómo manejar, cómo hacer música con las nuevas herramientas electrónicas. Después me terminé de volver loco con la alquimia, digamos, de lo que es el sonido en sí. Y bueno,
Si hay un punto donde digo, a dónde termina el acercamiento a la música, digo ahí, que es donde ya termino de dibujar la música como música y empiezo a pensar en que todos los sonidos son música y lo que yo compongo, mi trabajo, tiene que ver con eso, ¿no? Con que todo lo que suena es música. Y una película, digamos, es como una gran partitura donde los diálogos son los cantantes, ¿no? Una cosa así. El comienzo del cine tiene que ver con que encontré un lugar donde de alguna manera todo lo que había aprendido, pero todo en la vida, digamos, lo que aprendí, de cualquier cosa que aprendí, era aplicable. El cine tiene esa cosa impresionante, o sea, todo lo que sepas de cualquier cosa es aplicable. Entonces, tiene una cosa creativa gigante, tiene esta cosa de laboratorio, que es, yo no soy, digamos, si me defino como músico, estoy más cerca de ser un compositor, que es obviamente de ser un tipo que se sube a un escenario y toca en vivo, y me interesa el sonido como una cosa de estudiarla constantemente, de enseñarla, como te contaba hace un rato, pero de estudiarla yo constantemente. Entonces el cine permite que todo eso lo apliques a tu trabajo, digamos. Cuando aparece una película nueva, es un mundo nuevo, transcurre en una época nueva, los personajes son, o sea, nuevos para uno, ¿no? Entonces tenés que estudiar qué pasa, en qué época transcurre, en qué lugar geográfico transcurre, qué le va a pasar a esos personajes, cómo son esos personajes, y en base a eso empezar a crear. Para mí tiene dos cosas que son maravillosas. Una, esto que te digo, que aplicas todo, porque podés, desde conocimientos que hayas tenido por lector, nomás de psicología, de narrativa, de sonido y música ni hablar, no porque es mi área, pero de todo lo que, de guión, de actuación, cualquier elemento es aplicable. Esa cosa de que el cine es una conjunción que es el séptimo arte, pero es un poco la conjunción de todos, tiene algo de eso, de verdad. Entonces, yo lo que encontré en el cine es un lugar cómodo para poder crear. O sea, no soy un tipo músico que se despierta con una idea en la cabeza y compone espontáneamente, ni que las musas lo vienen a tocar, le tocan el timbre a la noche, pero veo una imagen o veo una película concretamente o leo un guión y empiezo a escuchar música. Entonces encontré un lugar para el cual soy útil y un lugar donde me siento tremendamente cómodo. ¿Sabes que la lluvia te ponía triste y no querías salir a la calle? Hasta que un día te compré un par de botas y una capa de goma. La probé y quedaban tan lindas que desde ese día estaba diciendo que lloviera para salir a la calle y jugar ahí entre los charcos y salpicar para todos lados. Y todo con un aire de felicidad tan grande que hasta a mí me hacía feliz. Y creo que transformé, siempre digo que mi mayor virtud, entre comillas, es haber transformado una patología en una herramienta de trabajo. Yo tengo una enorme capacidad de distracción y esta cosa de que me interesa todo y curioseo todo, me lleva también a aburrirme con algunas cosas. Y el cine me permite renovar todo el tiempo en lo que estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo, con qué lo estoy haciendo, el tipo de música, abordo géneros que yo nunca hubiese compuesto, tocado.
tengo que salir a estudiar una geografía, un personaje, o sea, tiene esa cosa de estar todo el tiempo aprendiendo y cambiando y moviéndose. No tiene, si hay algo que no tiene es rutina, digamos. Bueno, y encontré esta cosa, que se me ocurre música y sonidos a partir de ver una imagen, casi mecánico, así que bueno, un poco eso. Yo estudié guitarra clásica mucho tiempo y si tenía que, digamos, si pensaba para qué lado yo quería orientar mi carrera musical, venía por ese lado. Pero surgió la posibilidad de componer en un momento para una pieza de publicidad. Me gustó, me divirtió, hice una, hice otra, bla, 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 bla. Empecé a trabajar componiendo para publicidad, que yo no pensé jamás ni que iba a componer, y menos para publicidad. Y un día hago unos micros para MTV con un amigo, Luis Sampieri, que es un tucumano, un chico de acá que es director, y que propone hacer unos micros para MTV Nueva York. Y los hice la música, hice el sonido, fue a Nueva York y viene una devolución de un tipo que había sido el sonidista y el mixerman de la última película que había hecho Woody Allen, que era Historias de Nueva York, que son 3 historias cortas y una es de Woody Allen. Y el tipo le hizo una devolución respecto a lo que había sido mi trabajo y me la mandaron y yo la leí y me volví loco, porque digo, no puede ser un tipo, o sea, uno de los primeros trabajos que yo hago, un tipo en Nueva York que acaba de trabajar con Woody Allen, hace esta devolución y digo, bueno, es esa cosa que tiene que el músico o el compositor de cine o de elementos audiovisuales, como no tiene contacto con el público directo, a veces a uno le cuesta saber si lo que está haciendo está bien o está mal, y eso me dije, bueno, algo debe haber, y empecé a desarrollarlo, empecé a buscar hacer películas. Este amigo Luis Sampieri también hizo su primer largometraje y me llamó para que haga música. Y ahí me di un gusto que fue increíble, porque por primera vez compuse algo para orquesta y contraté una orquesta y dirigí una orquesta con una cara dura total, pero con el placer increíble de tener un montón de gente adelante tuyo con sus instrumentos, con las partituras que escribiste vos, y bajar la mano y escuchar tu música tocada por un montón de gente, que para mí era una cosa única y era la primera vez que me había pasado. También llamé por esa película a Daniel Vinelli, que tocó el bandoneón y compuse unas cosas para él. Así que bueno, dije, no, o sea, quiero esto. No había abandonado lo que tenía que ver con el sonido, o sea, fui, digamos, como desarrollando las dos áreas juntas, y traté, sobre todo por este concepto que te cuento yo, de que en lo audiovisual, pensar la música por un lado y el sonido por otro, está bien para una cuestión de desparramar para ver quién hace el laburo, pero no está bien desde el concepto de contar una historia y ver cómo se cuenta. Entonces, dominar un poquito las dos áreas me permitió a mí poder ir creciendo y buscando trabajos y consiguiendo esta cosa de en alguna película hacía el sonido, en otra hacía la música, en otra hacía sonido y música, en otra solamente diseño de sonido, que es solamente hacer como el desarrollo y el planteo de cómo va a ser el sonido de una película, y como todo trabajo freelance, lo que necesitas es contactos y que te recomiende, el boca a boca y hacerte conocido, digamos. Pero en el ambiente acá, por lo menos ya tengo 40 y algo de películas hechas, que es un montón. Puedo decir que tengo como cierta experiencia y que es donde afinqué mi trabajo, ¿no? También hago algunos trabajos de publicidad, sigo haciendo de vez en cuando, pero lo que más me gusta también
es hacer a veces eventos, museos, exposiciones, o por ejemplo hice cosas para Temaiken, hice el Museo del Benfica en Portugal, hice bueno, la reapertura del Teatro Colón. Cuando se hizo la reapertura del Teatro Colón, que se hizo una proyección sobre la fachada, hice el diseño de sonido y la banda sonora de eso. Son digamos como elementos y propuestas artísticas donde son como una película pero llevada a otro lado. Ma il mio mistero è chiuso in me, e le nome mio adesso non sapranno, ma no solo tuo amore dirà, a quale dalla luce splenderà, ed il mio bacio scioglierà. El trabajo como freelance es muy particular, digamos, ¿no? Porque, como te decía, es muy difícil a veces saber por dónde anda lo que hace uno comparado con el resto de tus colegas y con el resto de los colegas de otro país, porque también el cine tiene una cosa muy interesante del intercambio de gente que trabaja en distintas áreas de un país a otro. Y hace unos años, en el 2005, hice una película española que se llamó Tapas, dirigida por Pepe Corbacho y Juan Cruz, que es un director de cine, guionista, amigo y hermano. Hice una película muy linda, en España fue un éxito, ganó Goya, se fue más de 1 millón de espectadores al cine, realmente fue como la película del año, y por eso me invitaron a mí, dentro de los músicos que habían convocado a este congreso, invitaron gente consagrada de verdad y a mí. Entre ellos estaba Don Davis, que es el músico que había hecho Jurassic Park 3 y que hizo la trilogía de Matrix, y estaba Brian Tyrrell, que es otro músico que compuso la música de Constantine y un montón de películas, o sea, tipos súper grosos, y estar sentados en una misma mesa charlando, tomando un vino y escuchando las formas y mecánicas que hay de hacer música en los distintos países. Por un lado es espeluznante porque las diferencias que uno cree que son las económicas existen y son gigantes, y eso generan marcos de producción muy distintos, pero lo interesante es que en todos lados tenemos problemas, y que a la hora de estar sentado en una sillita como esta con la pantalla y viendo la película nos pasa a todos lo mismo. Son experiencias así como súper enriquecedoras, ¿no? Y estábamos hablando de diferencias de un tipo que hablaba que un presupuesto de una película era de $4 millones, por ejemplo, el presupuesto de la música, ¿no? Pero bueno, son situaciones y geografías diferentes, ¿no? En Europa hay muchísimos fans de la banda sonora, digamos, tipos que compran música de película, consumen música de película y saben más de música de película que nosotros los que estábamos ahí, que éramos los músicos. Una cosa impresionante. Sí, bueno, filmé mis primeros autógrafos, los tipos haciendo la cola con el disco que habían comprado de la música que había salido ahí, a pedir un autógrafo, una cosa que yo no lo podía creer. En un momento en la conferencia de prensa me dijeron cómo me sentía, y le digo, si Disneylandia existe, es esto, porque la diferencia que hay entre el mercado y la apuesta, ¿no? Lo que es Argentina con esas cosas es enorme. ¿Quién se lleva el premio Cóndor a la mejor música? Pablo Sala, por La vida anterior. Pablo Sala, mejor música por La vida anterior. Mejor música original, y ahí está el premio Cóndor para Pablo. Con mi primera película me habían nominado al Cóndor. Fue una cosa que fue también muy emocionante, que son esas pequeñas señales que uno dice, voy bien, o por acá es mi camino. Y
Y bueno, después de muchos años de trabajo y muchas películas, surgió una peli que es interesante para un músico porque es una película cuya trama es la vida de 4 o 5 músicos, ¿no? Estudiantes de música y profesores y maestros de música. Y tuve un trabajo maravilloso que fue, aparte de componer la música, de hacer coaching de los actores, porque los actores en la película tocan instrumentos o cantan. Entonces, para hacer verosímil eso, primero tuve que componer la música, después trabajar con los actores, enseñarles posiciones y formas para que dé verdad la forma en que abordaban sus instrumentos. Y tuve la suerte de trabajar con Sergio Zurraco, que es un actorazo impresionante, que hizo de chelista. Entonces se llevó el cello y trabajamos, tomaba clases y en su casa después estudiaba el cello. Laburamos acá en casa, más que una cosa de que aprenda a tocar el instrumento, trabajar sobre la partitura que yo había compuesto y que dé verdad, digamos, los movimientos y lo físico. Después con Juan José Camero, con el bandoneón, que hace de un bandoneonista. Con Adriana Eisenberg, que hacía un rol que era muy parecido a lo que fue mi abuela para mí, que es una profesora de piano y canto a la italiana. Y bueno, trabajó Elena Rogers, que es la protagonista de la película, nada más ni nada menos. Pero sí trabajamos mucho lo que tiene que ver el desarrollo, digamos, dramático de la música en relación a lo que le pasa a los personajes. Y compuse, como hay una mezcla de tango y de música clásica, la música que compuse es un poco una mezcla de las dos cosas. Y creo que lo que gustó, digamos, es concretamente eso, esa historia de poder mezclar lo clásico con el tango, y por eso creo que me dieron el premio. Sí, yo defino mi estudio con mi lugar de trabajo como es literalmente un laboratorio, digamos. Todo lo que suene o pueda sonar de alguna manera, linda, fea, buena o mala, a una película le puede aportar o ser útil. Entonces soy como un adicto a los instrumentos. No tengo esa cosa de que tienen algunos músicos que tienen, no sé, 7 violas diferentes dentro del mismo estilo, no sé, 7 Stratocaster, 4 Telecaster. Yo como que tengo una de cada uno porque lo que busco siempre es tener como un abanico de sonidos realmente muy muy diferentes. Prefiero tener una sola guitarra eléctrica y después comprarme un charango, un sitar, o un instrumento étnico de algún otro país que tener 4 guitarras eléctricas, ¿no? Pero sí, soy así como un enfermo de querer hacer sonar todo y grabar todo y probar qué pasa con cierto micrófono, con cierto elemento procesado con la computadora, con cierto plugin, digamos, la alquimia de los sonidos, investigarlos y trabajar. O sea, me produce muchísima curiosidad todo lo que tiene que ver con el sonido. La música, obviamente, como lo más excelso del sonido que puede hacer un ser humano, pero me interesa desde lo psicológico, desde lo narrativo, inclusive me gusta, como tuve la experiencia con trabajar con Alejandro y familiarizarme con las maderas. No digo que soy luthier, pero sí arreglo, me compro algunos instrumentos por Mercado Libre que están totalmente destruidos y no sirven más para nada, y los reciclo, los hago sonar. A lo mejor no quedan impecables, pero les saco algún sonido que me pueden servir. Y bueno, por ejemplo, una cosa curiosa, me compré una mandolina totalmente arruinada y apolillada. La arreglé, logré que suene más o menos, y con eso grabé la música de Esperando la Carroza 2, que toqué la mandolina. Bueno, parece una mandolina divina, y es una mandolina que pasó, tiene más batalla que... Pero bueno, son parte de la adicción. Y dentro de eso, bueno, vos me preguntabas instrumentos, los últimos instrumentos. Ahora estoy trabajando, bueno, en lo que es guitarra, la Schecter, como hablábamos recién. Después tengo un sitar eléctrico de la India, que estoy ahora viendo si me fabrican un micrófono como si fuese una guitarra eléctrica para poder hacerlo. Es eléctrico con un micrófono de contacto, pero le quiero poner un micrófono magnético. También me gusta esa cosa, ¿no? De poder, sin destrozarlos, pero sí de meterles muchos micrófonos para poder capturar de un mismo instrumento distintas sonoridades. Creo que el trabajo, digamos, de investigación es lo que más me gusta, digamos, y que más jugo le saco y que más me divierte de trabajar con los instrumentos en sí, ¿no? La guitarra de 8 cuerdas, cuando la vi por primera vez y las escuchaba, digamos, en YouTube, googleando, viendo por ahí, veía, o sea, el primero que la abordó fue el rock y el heavy, una cosa... Realmente no me seducía mucho porque hay un tema
complicado con los graves, que después te lo explico si querés todo aparte y ponemos otro código QR ahí en la nota. Pero hasta que probé una viola de 8 cuerdas. Cuando primero me parecía como una especie de extensión de la guitarra. Yo tengo bajo de 6 cuerdas. El bajo de 6 cuerdas me parece un instrumento súper interesante porque no es un bajo, eso es como otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué pasa con una guitarra de 8? Digo, es una guitarra con un bajo. Y realmente, bueno, es otro instrumento. No sé si es una guitarra en algún punto. Porque tiene dos particularidades. Una, bueno, obviamente las 2 cuerdas agregadas, que son 2 cuerdas más graves, pero que tiene un equilibrio muy interesante, sobre todo la Schecter, que tiene un micrófono, los MG activos, que son unos micrófonos de altísima calidad, pero también de una armonía y de lograr empatizar y juntar en la sonoridad de esas 8 cuerdas, digamos, con las 6 de guitarra, como una sola. Y tiene un sonido que es realmente, también tiene que ver con las cuerdas, pero que es un híbrido por momentos entre lo que es una guitarra y un bajo. No solo por una cuestión de tesitura, decir es una guitarra con notas más graves, sino que el color y tímbricamente y las posibilidades no son un bajo y son más que una guitarra, ¿no? Vi de 8 cuerdas, 2. Una es la Schecter y después otra marca, no sé si querés que la diga o no, pero es la que más andan por ahí, son las dos, el duelo Schecter y esta. Y opté por la Schecter porque el mueble, digamos, el instrumento, primero las maderas, y el hecho de que tenga un mango, te lo muestro, de paso, que es una pavada, pero que es importante. La otra de la competencia tiene mango atornillado. La Schecter es prácticamente una sola pieza, si bien son maderas unidas, digamos, es prácticamente una sola pieza, y eso le da una cuestión primero de coherencia tímbrica porque es la misma madera, y después de sustain, muy importante. Y como los micrófonos activos te permiten tener menos rango dinámico pero muchísimo sustain, si vos a un micrófono que te da sustain le sumás un instrumento que te da sustain, hay como una coherencia muy muy interesante. El mueble, digamos, lo que así como cariñosamente decimos a la parte de madera de la guitarra, en la Schecter es excelente. Es excelente, aparte que son hermosas, ¿no? Vistosas y eso. Pero yo la trabajo desde un lugar raro. Si me escucha un heavy metal me va a insultar, pero realmente la Schecter es una viola, o la viola de 8 cuerdas en sí, permite un trabajo desde trabajarla como si fuese un stick. Digo, a veces suelo poner una goma acá para frenar la vibración de las cuerdas y poder trabajarla por tapping en su totalidad. Los micrófonos activos tienen muchísimo ancho de banda, lo que tiene que ver con armónicos, entonces permite con ecualización poder lograr mucha variedad de colores diferentes, muchísima. La verdad que es una viola que, bueno, ni hablar, que tiene Floyd Rose, lo cual tener las notas, yo uso la afinación con fa sostenido en la octava, poder tener esas notas con una palanca para trabajar es una locura. Es una locura. Usarla con slide, deteniendo, digamos, algunas de las cuerdas con algún elemento, y trabajarla con un slide horizontal, tiene un sustain, es impresionante. Bueno, igual vamos a hacer un track, voy a hacer un track donde todo esté tocadito con la Schecter, así tenemos todos los colores. No, cuando digo que toco todos los instrumentos mal, lo digo de verdad. O sea, es una virtud que tengo, que puedo tocar cualquier instrumento mal inmediatamente, inclusive sin conocerlo. No, o sea, después de haber estudiado guitarra clásica muchos años cuando era pibe, digamos, nunca más abordé un instrumento con tanta dedicación como lo había hecho con la guitarra. Lo cual hace que cuando abordé el resto de los instrumentos, los toco con una falta de respeto bastante importante, y que perdí algo en la guitarra, o sea, lo que tenía en la guitarra lo fui perdiendo. Pero si tengo que elegir un instrumento, y la guitarra me siento cómodo, la verdad que es como el instrumento de toda la vida, y también el hecho de, y digo la guitarra de nylon porque tengo como una conexión muy particular, es 100% madera y nylon, eso tiene como mucha fuerza, pero eso, puedo decir, si se acaba el planeta y me tengo que ir mañana y que salir en una nave y dicen traete un solo instrumento, y sí creo que me llevaría una guitarra clásica, pero si me puedo quedar acá un rato, una de estas con una pedalera y con una computadora, creo que mi instrumento también incluye la computadora, así como los guitarristas de rock
su guitarra empieza en la guitarra y termina en el amplificador que usan. Creo que en mi caso, y lo digo sin vergüenza, empieza en una guitarra y termina en un microprocesador. Sí, pondría si tuviese una banda de rock, pondría un muy buen guitarrista por las dudas, y yo tocaría la guitarra de una manera diferente. Creo que es como una vez un alumno, jugamos un partido de fútbol, profesores, alumnos, y cuando le preguntaron cómo jugaba yo, dijo, es un jugador diferente. Con lo cual, no es ni bueno ni malo, se cubrió de la agresión, pero yo creo que si soy un guitarrista, puedo decir que soy un guitarrista diferente. Mira, como deseo lo que es realmente poder seguir trabajando de esto, que amo este laburo, poder seguir creciendo y desarrollándome. Tengo en algún momento, no sé si es un deseo real o es una zanahoria de esas que uno lleva toda la vida adelante, pero digo, en algún momento de hacer un disco de música que no tenga nada que ver con las películas en sí, que hacer música, que tengo algunas cosas sueltas por ahí, ideas, pero bueno, eso me gustaría. Y bueno, no, crecer en mi trabajo, digamos, poder hacerlo cada vez mejor, poder incorporar elementos y herramientas y conocimientos para poder contar mejor. Creo que el trabajo, ya te digo, en algún momento pasé de decir, bueno, soy guitarrista, después soy compositor de música para cine. Me gusta llevarlo, digamos, al extremo de decir soy un contador, o sea, ayudo a contar. Trabajo de ayudar a un director a contar lo que tiene que contar. Y si eso viene desde un sonido, viene desde música, o un ruido, o lo que sea, o hacer un aporte en una línea de guión, creo que eso, llevar mi trabajo a contar y a ayudar a contar, nada más. Una película se tarda muchas veces desde que me llaman hasta que se termina de hacer y se estrena, pueden pasar 2 o 3 años, porque como hago el diseño de sonido, a veces me llaman antes, durante la escritura del guión, por ejemplo, o durante las correcciones del guión, porque por lo general un guión, cuando se aprueba para hacer una película, después se le hacen correcciones y revisiones, y dentro de esas correcciones y revisiones aparece que cada jefe de área, digamos, o cada persona empieza a aportar. Desde el de vestuario aporta lo suyo, el que hace arte aporta lo suyo, y yo como músico y como diseñador de sonido aporto lo mío. Entonces, desde ese punto hasta que la película termina pasan 3 años. Ahora estoy con 2 pelis que están buenísimas. Una se llama Caída del Cielo, que la dirige un director que es un amigazo, que es Néstor Sánchez Sotelo, y trabaja Peto Menagen, que hace de baterista, y trabaja Muriel Santana. Es una comedia romántica, pero es muy interesante porque aparte el protagonista es músico y sonidista también, trabaja en un teatro haciendo sonido y tiene una batería y toca. Y el rol de la música y el sonido está muy metido en la peli, entonces eso la hace doblemente linda, aparte que la historia está buenísima y que ellos dos se pasan. Y otra peli que voy a hacer con un tipo que hace tiempo que tengo muchas ganas de trabajar, y es la primera película que vamos a hacer juntos, que se llama Fabián Forte, y va a ser una película de género, terror, y que es una cosa que, bueno, que no tengo mucha experiencia, porque en Argentina no se hace mucho género. Así que bueno, estoy con mucha ilusión de hacer 2 cosas muy distintas. Una va a tener una cosa como de rock, la otra va a tener una cosa orquestal o más sinfónica, digamos, y es proyectos para este año. Que la de rock vamos a tocar. Vamos a tocar juntos. Sí.